emprendamos un fascinante viaje al pasado, descubriendo los orígenes de un electrodoméstico común que revolucionó la forma en que cocinamos, el microondas. Esta historia de invención se desarrolla con giros inesperados, remodelando el tejido mismo de la innovación en el siglo XX tal como lo conocemos: calentar, esterilizar, descongelar, ablandar. No cabe duda de que el microondas es uno de esos electrodomésticos multiusos que te sacan de diferentes apuros en el día a día en cuestión de minutos. Podría decirse que, a día de hoy, se ha convertido en uno de los objetos eléctricos indispensables en la mayoría de hogares. Sin embargo, el microondas representa un ejemplo de uno de esos descubrimientos que suceden de forma accidental, conocidos en la ciencia bajo el término de serendipia. Además, desde su lanzamiento al mercado, se convirtió en todo un éxito, solo oscurecido por una serie de falsas creencias que lo tacharon, en múltiples ocasiones, de un elemento peligroso. El 8 de octubre de 1945, el científico estadounidense Percy LeBaron Spencer presumía de poseer la patente de un nuevo invento, el microondas. 2 años más tarde, en 1947, lo sacaba al mercado como un armatoste de 2 metros de altura y que costaba, nada más y nada menos, que alrededor de $3.000. Sin embargo, debido a ese precio tan elevado, las primeras unidades se vendieron únicamente para suministro de comidas, en hospitales o campamentos militares. Spencer era un hombre autodidacta que trabajaba en Raytheon Manufacturing Company, una pequeña empresa que se dedicaba a la electrónica militar. Así, tras el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando los británicos inventaron el magnetrón, dispositivo base de los radares, la compañía se especializó en él, tratando de simplificar su fabricación y mejorar su funcionamiento. Un día de 1945, Percy Spencer se encontraba caminando por un laboratorio de la compañía cuando pasó por delante de un magnetrón encendido, y se dio cuenta de que la chocolatina de cacahuete que tenían en el bolsillo se había ablandando, convirtiéndose en una pasta pegajosa. Como no hacía calor y el suceso había ocurrido de forma muy repentina, el científico rápidamente comprendió que todo había sido efecto del magnetrón. Interesado por el suceso, Spencer pidió que le llevasen diversos alimentos con los que experimentar y poder especular lo que estaba ocurriendo. De esta forma, colocó una bolsa de palomitas junto al magnetrón, las cuales comenzaron a estallar por todo el laboratorio, un huevo crudo que explotó al cocerse cerca del aparato, así como una tetera cuyo agua comenzó a hervir. El científico estadounidense acababa de descubrir el elemento en base al cual crearía el primer microondas meses después. Ese aparato con el que trabaja Spencer, el magnetrón, es realmente la base de trabajo del microondas. Se trata de un dispositivo que consigue transformar la energía eléctrica en energía electromagnética en forma de ondas de pequeña longitud, las microondas. Su origen fue, principalmente, militar, pues pretendía alimentar a los radares mediante una fuente radioeléctrica de varios cientos de vatios. Al encender el microondas, se crea un circuito eléctrico que proporciona corriente al magnetrón, el cual, transforma esa electricidad en ondas muy pequeñas de alta potencia. Estas ondas son las que se emiten y penetran en los alimentos, interactuando con sus moléculas de agua y agitándolas, lo que genera calor y aumenta la temperatura del alimento. Sin embargo, hay otros elementos que garantizan el correcto funcionamiento del microondas y uno de ellos es el ventilador. Y es que, sin él, las ondas se dirigirían hacia una única dirección, produciendo el calentamiento en una pequeña parte de la comida. Gracias a él, es posible que se distribuyan de manera más uniforme, alcanzando el completo del alimento. Sin embargo, como es posible que las ondas reboten en las paredes del electrodoméstico, reduciendo la zona de impacto, es habitual que se dote de un plato giratorio que garantice un calentamiento homogéneo. A pesar de ser un electrodoméstico con un largo recorrido, sigue siendo uno de los que más sospechas presentan en cuanto a seguridad debido, en parte, a la gran cantidad de mitos que lo envuelven. El más antiguo de ellos, y quizás menos consistente a día de hoy, es que la composición de los alimentos se altera con su uso, lo cual es falso, pues las microondas únicamente hacen vibrar con más fuerza las moléculas para aumentar su energía y su temperatura, pero en ningún caso las modifican o alteran. Además, es muy común pensar que mirar de cerca el aparato puede ser dañino para la salud, debido a que las ondas pueden impactar bien en nosotros. Bien, este pensamiento es falso, siempre y cuando el aparato esté en buen estado. Si el microondas cumple todas las medidas de seguridad, será imposible que las ondas atraviesen las paredes y la rejilla de la puerta, por lo que será importante asegurarse de que el estado de nuestro dispositivo se analice con frecuencia. Existe incluso el rumor de que el teléfono móvil es un aliado perfecto para comprobar si existen fugas o no en el microondas. Las voces populares aseguran que si introduces un teléfono móvil en su interior, cierras la puerta, haces una llamada y el teléfono suena, significa que el microondas no aísla por completo y que no es seguro. Sin embargo, esto es falso. Los teléfonos móviles no utilizan la misma frecuencia que los microondas, por lo que los aislantes de uno no funcionan para el otro. Las tecnologías emergentes como el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial continúan redefiniendo nuestra interacción con los electrodomésticos de la cocina, incluidos los microondas.
Estos cambios radicales revelan un futuro en el que cocinar ya no significa permanecer junto a una llama abierta o un horno caliente, sino utilizar dispositivos avanzados que sean más rápidos, más eficientes y, en última instancia, más sostenibles. La llegada de la conectividad inalámbrica generalizada, así como los costes considerablemente menores de los sensores, han abierto además las posibilidades de unos microondas verdaderamente smart, microondas que puedan comunicarse eficazmente con otros electrodomésticos y, lo que es más importante, con nosotros, sus usuarios. Pueden operarse de forma remota o programarse para determinadas comidas y, con las conexiones adecuadas, ajustarse según los gustos personales y exclusivamente originales de cada usuario. La evolución de las tendencias culinarias de rápido crecimiento fomenta el desarrollo de programas de microondas específicos centrados en dispositivos recientemente populares como Instapot. No se puede subestimar el potencial adicional de recrear platos de calidad de restaurante en los confines de su hogar, que también, en una fracción del tiempo y el costo. Además, los dispositivos controlados por voz gozan de una popularidad sin precedentes, y los fabricantes son muy conscientes del potencial de la tendencia. Las investigaciones sugieren que un microondas que cobra vida al escuchar microondas encendido ya no es un sueño sino una realidad. Este avance puede atender aún más a las personas con discapacidad física, haciendo que cocinar sea más accesible que nunca. La practicidad actual del microondas convencional simplemente replica la intención de su creación, un medio para calentar alimentos a través de ondas electromagnéticas. Sin embargo, con avances prometedores que borran las líneas entre la cocina de alta tecnología y la cocina casera humilde, el horizonte es brillante para donde el microondas va a continuación. Además, no son solo las capacidades técnicas las que mejoran continuamente. Los esfuerzos para hacer que los electrodomésticos sean más sostenibles, tanto durante la fabricación como durante el uso, están aumentando diligentemente, con el objetivo de reducir el impacto ambiental general de las microondas. El cambio hacia el uso de materiales y prácticas menos intensivos en materiales es alentador, y sugiere un futuro más sostenible para la tecnología culinaria. Sin embargo, si bien podemos maravillarnos con los logros pasados, y especular sobre el futuro de esta tecnología en particular, es difícil pasar por alto los impactos críticos y potenciales menos positivos de esta invención. A lo largo de todo su crecimiento, la tecnología ha tenido que luchar contra las calumnias negativas, generalmente por problemas de salud, derivadas de la desinformación desenfrenada e inconclusa que circula en línea y fuera de línea. Estudiado correctamente y utilizado correctamente, no existe ningún peligro en los hornos microondas modernos. En verdad, el microondas es una herramienta ideal para momentos en los que se requiere una cocción o recalentamiento rápido y confiable. La falta de calor circulante significa efectos destructivos mínimos en la estructura y los componentes vitales de los alimentos, lo que significa una bendición para los profesionales de la salud, y los consumidores una vez que comprenden el principio de funcionamiento. En resumen, la historia del microondas es épica, llena de giros inesperados desde sus inicios. Al profundizar en su fascinante historia y mirar hacia su apasionante futuro, podemos apreciar mejor su impacto y rendir homenaje al ingenio humano que lo ha llevado a donde se encuentra hoy. Como ocurre con cualquier invento influyente, el impacto del microondas no se limitó simplemente a su propósito inmediato, cocinar y calentar alimentos. Más bien, su alcance fue más allá y tocó aspectos de la vida, incluidas las tendencias sociales, los patrones de trabajo, las prácticas culturales y el escenario más amplio de la salud y la nutrición. Su invención y posterior popularidad arrojaron luz sobre los cambios sociales en los Estados Unidos de la posguerra, y la ideología que alimentó la naciente cultura de consumo. La adopción del microondas influyó mucho en nuestros hábitos alimentarios. La introducción de Instant Meals, que venía en forma de artículos enlatados o congelados, con lemas como listo en minutos, ubicado dentro de sus cajas, se convirtió en un símbolo de la acelerada sociedad de consumo que caracterizaría a los Estados Unidos de finales del siglo XX, y aún parte de la cultura global más temprano que tarde. Así, si bien es fácil atribuir la tendencia creciente de alimentos rápidos y convenientes únicamente a la llegada del microondas, lo que queda claramente claro es que el microondas no actuó como causa sino más bien como catalizador. La luz creciente de un mundo que cambia rápidamente, y que se refleja en su exterior metálico, el microondas fue tanto un producto de su época como un poderoso moldeador del mismo. En retrospectiva, el papel del microondas en la trayectoria de la cultura de consumo, la práctica culinaria y la innovación tecnológica del siglo XX es innegable. Sin embargo, la historia del aparato está lejos de terminar. El reinado de la generación mitológica de microondas que fue testigo del inicio del electrodoméstico ha marcado el comienzo de una era fascinantemente compleja de avance tecnológico, remodelando la realidad de los electrodomésticos de cocina mundanos. El futuro del microondas lo transforma de un mero dispositivo de cocción a una sofisticada herramienta para la preparación de alimentos. Desde la consideración de los factores nutricionales, las tendencias culinarias emergentes hasta la introducción de métodos que ahorran más tiempo, el microondas podría potencialmente moldear la industria alimentaria de mayor manera, imponiendo un futuro lleno de acontecimientos que incluso el consumidor común puede esperar. Nuestra historia termina aquí, tal vez la anticipación del futuro inyecte combustible para pensar. El humilde microondas, nacido de la necesidad y moldeado por la innovación, es un testimonio de la resiliencia y el ingenio humanos.
En cada hogar en el que reside, lleva consigo innumerables horas incalculables de investigación, pruebas y experimentos, que encarnan los logros colectivos y el espíritu de esfuerzo implacable de la humanidad. La interacción de lógica y casualidad que definió su invención continúa impulsando su evolución. Desde la atracción magnética del chocolate caliente en la bata de laboratorio de Percy Spencer hasta la conectividad inalámbrica de futuras microondas, este mundo invisible de microondas continúa encantando con sus promesas de conveniencia, cocina rápida y un futuro hecho emocionantemente posible gracias al poder del esfuerzo humano. Ahora, mientras miramos hacia el horizonte de lo que el microondas podría significar en las próximas décadas, podríamos aprender una verdad esencial: la innovación no se trata simplemente del proceso de creación de algo nuevo. En esencia, la innovación consiste en crear posibilidades, una posibilidad mejor, más rápida e inteligente que moldee nuestras vidas de manera que resuenen con nuestras necesidades y deseos, transformando lo que antes era imposible en una realización. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.